¿Alguna vez has sentido que tu mente se convierte en tu peor enemiga justo cuando más necesitas paz? Cuando lo que más anhelas es un instante de calma, pero lo único que encuentras es ruido, angustia y pensamientos que no se detienen, como si algo dentro de ti gritara en medio del silencio. A eso se enfrentó Valeria una tarde cualquiera, mientras sostenía en sus manos una carta que no esperaba. No era una tragedia visible, pero sí una ruptura interior. Su pareja le decía que necesitaba espacio, que ya no sabía lo que sentía, que necesitaba alejarse. Lo leyó 3 veces. No entendía cómo algo que había cuidado tanto podía derrumbarse así. Su mundo se volvió frío, y su mente comenzó a arder de pensamientos. ¿Qué hice mal? ¿Por qué justo ahora? ¿Y si no vuelve? Esa noche no durmió. Se acostó con una voz interna que no paraba de juzgarla, y con una ansiedad que parecía no tener fin. Pero fue esa noche, rota y en silencio, donde comenzó un viaje distinto, uno que no empezó con respuestas, sino con una pregunta: ¿y si la calma no está afuera? ¿Y si puedo construirla dentro de mí, aun cuando todo afuera se esté cayendo? Esa fue la primera semilla. Y sin saberlo, Valeria estaba entrando en el corazón del pensamiento de Carl Jung. La mente no se domina desde la fuerza, sino desde la integración. Y para lograr eso, necesitaba aprender a mirarse de verdad. En los días siguientes se topó con una frase que la tocó: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Al principio no lo entendió del todo. ¿Cómo podía aceptar algo que la estaba destruyendo? Pero cuanto más la repetía, más sentido empezaba a tener. Comprendió que una mente en caos no se calma peleando con ella, sino mirándola con honestidad. Dejar de huir, dejar de fingir, dejar de resistirse. La primera enseñanza de Jung que empezó a practicar fue la observación sin juicio. Cuando llegaba el miedo, en lugar de distraerse o reprimirlo, lo escribía, le daba forma. Se preguntaba de dónde venía, qué mensaje traía, qué parte de su historia despertaba. Y poco a poco, el miedo empezó a perder su fuerza, porque no hay emoción más peligrosa que aquella que escondes. Pero cuando la traes a la luz, pierde el poder de gobernarte. Valeria entendió que mantener la calma en la adversidad no era negarse a sentir, era precisamente sentir de forma consciente, nombrar, escuchar, sostenerse sin destruirse. Fue en ese proceso donde otra enseñanza se volvió imprescindible: crear un espacio sagrado dentro de ti misma, un lugar al que regresar cuando el mundo exterior se vuelve inhabitable. Jung creía que toda mujer lleva dentro un centro de sabiduría, pero que ese centro está cubierto de capas de ruido, de exigencias, de voces ajenas. Solo cuando te detienes, cuando haces silencio real, puedes volver a tocar esa parte de ti que siempre ha estado ahí. Valeria empezó a meditar, no como una moda, sino como un refugio. A veces solo cerraba los ojos 5 minutos, a veces lloraba, a veces solo escuchaba su respiración. Y poco a poco, ese espacio dejó de ser una técnica y se convirtió en un hogar. Y fue entonces que entendió algo crucial: la calma no es ausencia de dolor, es presencia de conciencia, porque el dolor seguirá llegando. La vida no dejará de ponerte a prueba, pero tú sí puedes decidir cómo vas a enfrentarlo. En medio de ese despertar, llegó un día particularmente difícil. Había tenido una discusión con su madre, el trabajo estaba en pausa, y el mensaje de su expareja seguía sin llegar. Todo se volvió gris. Sintió esa conocida necesidad de colapsar, pero esta vez hizo algo distinto. En lugar de reaccionar, se sentó, respiró, recordó otra frase de Jung: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y entonces se preguntó: ¿qué está intentando decirme esta situación? Y por primera vez no quiso huir de la incomodidad, quiso aprender de ella. Eso la llevó a descubrir que muchas de sus reacciones venían del miedo al abandono, que gran parte de su ansiedad se activaba cuando sentía que no era suficiente. Esa revelación no fue fácil,
pero sí fue liberadora. Jung hablaba de la sombra, esa parte inconsciente de nuestra mente que guarda las heridas no resueltas, los traumas, las emociones que negamos. Y Valeria, sin saberlo al principio, estaba aprendiendo a dialogar con su sombra. Ya no quería vencerla, quería conocerla, integrarla, hacer las paces. Fue ahí donde la calma comenzó a nacer con más fuerza. No porque todo estuviera bien, sino porque ella ya no dependía de que todo estuviera bien para estarlo. La transformación siguió con otra lección: redefinir el significado de adversidad. Lo que antes parecía un castigo, ahora lo veía como una invitación. Cada obstáculo, cada rechazo, cada silencio, la empujaba hacia adentro, y en ese viaje interno empezó a descubrir su verdadero poder. Ya no pedía que las cosas fueran más fáciles. Empezó a preguntarse cómo podía ser ella más fuerte, más entera, más fiel a sí misma. Esa fidelidad fue la que la hizo dejar de escribirle a quien no respondía. Fue la que la hizo soltar una oportunidad laboral que no respetaba su bienestar. Fue la que la llevó a mirarse al espejo y decirse: estoy aquí, para mí, y eso es suficiente. Carl Jung decía que el alma femenina necesita reencontrarse con su esencia auténtica para sanar, y eso no ocurre en la comodidad, ocurre en el cruce entre el dolor y la lucidez. En ese punto donde todo parece perdido, pero algo dentro de ti se rehúsa a rendirse. Valeria no se convirtió en una mujer perfecta, pero sí en una mujer consciente. Ya no pedía que el mundo cambiara, estaba aprendiendo a cambiar su forma de estar en él, y eso cambió todo, porque cuando tú cambias, todo cambia contigo. Así comenzó su camino de verdad, uno que no terminó, pero que ya no dependía del amor de otro, ni de la estabilidad externa, ni del aplauso ajeno. Era un camino suyo, teñido de dudas, sí, pero también de coraje, de una calma que ya no era prestada, sino conquistada, y esa calma fue la que le devolvió su vida. Ahora respira, mira dentro de ti, tal vez tú también estás en medio de una tormenta, tal vez hay algo que no puedes controlar, una herida que aún duele, una ausencia que pesa. Pero si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, es porque también hay en ti una parte que quiere despertar, que quiere dejar de huir, que quiere construir un hogar dentro de sí, incluso si todo fuera se desmorona. Entrenar tu mente no es volverte invulnerable, es aprender a estar contigo, incluso en los días grises. Es convertirte en esa voz que calma, en lugar de la que juzga. Es abrazarte cuando el mundo te da la espalda. Es recordar que dentro de ti ya habita la fuerza que necesitas. Porque no importa lo que la vida te quite, si te tienes a ti, no estás perdida. Y eso, querida, es el principio de tu nueva paz. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Nos encantaría saber desde dónde estás construyendo tu fortaleza interior. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí compartimos reflexiones profundas, herramientas emocionales y enseñanzas que pueden ayudarte a reencontrarte contigo misma, porque no estás sola. Estamos aprendiendo juntas a vivir con más paz, más verdad y más conciencia. La vida de Valeria empezó a cambiar desde dentro, sin promesas externas, sin alguien que viniera a salvarla. Todo cambió cuando ella decidió dejar de pelear contra lo que sentía y comenzó a escucharse con honestidad. Pero esa transformación no fue lineal. No se trató de una epifanía mágica, sino de pequeñas decisiones repetidas a diario. Y una de las más importantes fue entender que para mantener la calma en medio de la adversidad, necesitaba cambiar su relación con el tiempo. Durante años, Valeria había vivido corriendo por llegar, por demostrar, por sostener todo. Su mente no descansaba. Y cuando todo colapsó en su vida personal, se dio cuenta de lo mucho que el exceso de urgencia la había desordenado internamente. Fue entonces cuando conoció una enseñanza profunda de Carl Jung.
Aquello a lo que te resistes persiste. Aquello que aceptas se transforma. Aceptar su momento presente fue el primer acto real de autocuidado. No se trataba de resignarse, sino de soltar la obsesión con cambiarlo todo ya. Se dio cuenta de que su ansiedad se alimentaba no solo de lo que le dolía, sino de querer que ese dolor se acabara rápido, como si sanar tuviera que ser eficiente, como si la calma tuviera que ser inmediata, pero no lo es. Es un proceso, y honrar ese proceso la salvó. Así, comenzó a practicar lo que Jung llamaba sincronización con el alma, es decir, dejar que las cosas evolucionen a su tiempo natural. Empezó a escribir por las mañanas, no para planear el día, sino para liberar lo que sentía. Empezó a caminar sin auriculares, a cocinar con presencia, a estar, a volver a su cuerpo, a sus sentidos, a su vida real. Y en ese ritmo más lento, más amoroso, su mente comenzó a respirar. Ya no sentía que tenía que llegar a algún lugar. Sentía que estaba finalmente volviendo a ella. Fue en esa nueva conciencia que surgió otra gran lección: entender la diferencia entre control y responsabilidad. Durante años había confundido ambas. Pensaba que ser fuerte era tener todo bajo control, las emociones, los vínculos, los resultados, pero eso solo la hacía agotarse. Y cuando las cosas no salían como esperaba, sentía culpa. Creía que era su fallo, su error, pero en realidad estaba luchando contra lo incontrolable. Carl Jung enseñaba que uno de los grandes pasos hacia la madurez emocional es soltar la ilusión de control. No puedes controlar cómo otros te aman, no puedes controlar lo que los demás deciden, pero sí puedes responsabilizarte de cómo te posicionas ante eso, de lo que permites, de lo que eliges sostener o soltar. Valeria aprendió que la calma nace cuando aceptas tu verdadero poder, el poder de tu respuesta. Comenzó a distinguir lo que dependía de ella y lo que no, y al hacerlo, dejó de desgastarse, porque entendió que no era débil por soltar el control. Era sabia. La mente se calma cuando ya no intenta manejarlo todo, cuando reconoce sus límites y decide actuar solo dentro de su campo real de influencia. Todo lo demás se entrega, se suelta, se confía. Esa conciencia la llevó a una pregunta crucial: ¿qué cosas sigo cargando que ya no me pertenecen? La respuesta la sorprendió. Estaba cargando la tristeza de su madre, la culpa de su ex, las expectativas de sus jefes, la vergüenza heredada de su infancia. Todo eso vivía en su mente, como si fuera suyo, pero no lo era. Jung decía que muchas mujeres viven con cargas ajenas durante años, hasta que un día su alma ya no puede más y grita. Ese grito puede parecer ansiedad, insomnio, tristeza, fatiga emocional, pero en realidad es un llamado al despertar. Valeria escuchó ese llamado y comenzó a soltar. No fue fácil, pero cada vez que decía "esto no es mío", una capa de tensión se deshacía en su cuerpo, y su mente se volvía más clara, más liviana, más suya. En ese proceso, entendió otra enseñanza clave de Jung: la importancia de integrar lo que antes rechazabas de ti. La calma no se construye negando lo que te molesta de ti misma, sino abrazándolo. Por años, Valeria había sido la mujer fuerte, la que no llora, la que resuelve. Había enterrado su parte vulnerable, pero esa parte no desaparece, solo se esconde, y cuando lo hace, grita de otras formas. Empezó a hablar con esa parte, a escribirle, a decirle: ya no tienes que esconderte, te veo, te acepto. Y algo cambió. Ya no era una lucha entre dos versiones de sí misma. Era una integración, una reunión, una paz. La mente se calma cuando ya no hay partes tuyas peleando entre sí, cuando ya no tienes que actuar para encajar, cuando puedes ser entera, incluso si eso incomoda a otros. En una sesión de terapia, su psicóloga le dijo algo que jamás olvidó: tu ansiedad no es enemiga, es una mensajera. Escúchala. Esa frase resonó con otra idea central en Jung:
Todo síntoma es una guía hacia la verdad. Y Valeria entendió que sus pensamientos acelerados, sus preocupaciones constantes, sus angustias no eran fallas. Eran brújulas. Estaban señalando algo no resuelto. Así que, en lugar de seguir callando su incomodidad, empezó a traducirla. ¿Qué me está diciendo este miedo? ¿Qué necesito atender? ¿Qué herida se activó? Esa actitud cambió completamente su forma de vivir. Dejó de pelear contra lo que sentía. Dejó de necesitar estar bien todo el tiempo. Y curiosamente, cuando soltó esa presión, empezó a sentirse mejor. La calma no es una línea recta. Es una práctica diaria. Es un recordatorio constante de que no estás aquí para encajar ni para complacer. Estás aquí para habitarte con verdad. Y esa verdad, cuando se honra, trae paz. Un día cualquiera, Valeria volvió al lugar donde su pareja le había dicho que necesitaba espacio. Ya no era el mismo escenario. Esta vez estaba sola, pero en paz. No porque él hubiera regresado, no porque todo se hubiera arreglado, sino porque ella se había encontrado. Ya no necesitaba que nadie le dijera que era valiosa. Ya no temía tanto estar sola, porque ya no lo estaba, se tenía a sí misma. Ese fue su punto de retorno. No se trató de una victoria contra la adversidad. Se trató de una reconciliación con ella misma, y ese es el entrenamiento más poderoso, el que no busca controlar el mundo, sino el que te enseña a ser tú misma, incluso cuando el mundo se desordena. Porque una mente calmada no nace del silencio externo, sino de una mujer que ha aprendido a escucharse incluso en medio del ruido. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas respuestas perfectas, solo presencia, solo verdad, solo el compromiso de no abandonarte cuando más te necesitas. Sigue aquí, el camino continúa, y la calma que buscas también te está buscando a ti. Antes de continuar, si estás en un momento de tu vida en el que tu mente no encuentra descanso, si te cuesta apagar los pensamientos antes de dormir, o simplemente sientes que tu alma pide paz, te invito a regalarte el audiolibro Calma tu mente, sana tu alma. Es una experiencia profunda, reconfortante y diseñada especialmente para mujeres como tú, que están buscando claridad en medio del caos. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Hazte ese regalo, porque mereces sentirte en paz contigo misma. Ahora sí, volvamos al camino. Valeria estaba comprendiendo algo que no muchas personas entienden, que la calma no es un destino al que se llega, sino una relación que construyes contigo misma cada día. Aún tenía momentos de angustia, de confusión, de incertidumbre, pero ya no se asustaba ante ellos. Había aprendido que su mente, cuando se desordenaba, no era un enemigo, sino un espejo, y que lo más sabio que podía hacer era mirarse sin miedo. Fue entonces cuando una nueva etapa comenzó. Más que resistir el malestar, Valeria comenzó a cultivar la paz como una práctica activa, porque entendió que la calma no es simplemente ausencia de caos, es presencia de conciencia, es atención, autocuidado, presencia real. Empezó a observar con mayor claridad qué cosas alimentaban su ansiedad. Las redes sociales, por ejemplo. Notó cómo cada vez que pasaba mucho tiempo comparándose con otras mujeres, su mente se llenaba de pensamientos que no le pertenecían. No estoy haciendo lo suficiente. Todas avanzan menos yo. ¿Qué tengo de malo? Y al observar eso, entendió algo fundamental. Tu entorno influye directamente en tu estado mental. Jung hablaba de esto cuando decía que el inconsciente colectivo también moldea nuestra percepción. No vives aislada. Lo que consumes, escuchas, observas, se filtra en tu sistema emocional sin que lo notes. Y cuando no filtras lo que recibes, terminas actuando desde lo que no elegiste. Así que Valeria tomó decisiones conscientes. Comenzó a depurar su entorno digital. Siguió cuentas que le aportaban paz, que la nutrían emocionalmente, que no la empujaban a la comparación constante.
Cambió el contenido por conversaciones más reales. Se desconectó más seguido, salió a caminar sin el teléfono, aprendió a estar sin estímulo externo. Y en ese espacio vacío, algo nuevo comenzó a florecer. Su mente respiraba, su cuerpo se relajaba, su alma, por fin, encontraba pausas. Fue ahí donde integró otra enseñanza profunda de Jung, la importancia de reconectar con tu alma femenina. En una sociedad que premia la hiperproductividad, muchas mujeres desconectan de su sensibilidad, de su intuición, de su ritmo interno. Se presionan para hacer, lograr, rendir, pero el alma femenina no florece desde la exigencia, florece desde el permiso. Valeria comenzó a escribir no lo que debía hacer, sino lo que deseaba sentir. Dejó de ver su valor en función de sus resultados. Comenzó a honrarse por ser, simplemente por existir. Y eso cambió toda su relación con la calma, porque dejó de verla como un premio por portarse bien y empezó a verla como un derecho. La calma es tu derecho, no tienes que ganártela, no tienes que cumplir para merecerla, solo necesitas darte permiso de habitarla. Fue entonces cuando surgió un reto nuevo, enfrentarse a su pasado con compasión. Porque mientras más conciencia tenía, más veía cuántas decisiones había tomado desde el miedo, cuántas veces se había traicionado, cuántas veces había callado lo que dolía por miedo a perder el amor del otro. Carl Jung decía que el proceso de individuación requiere mirar el pasado no para quedarte atrapada en él, sino para integrarlo con conciencia. Y Valeria hizo eso. Comenzó a escribirle cartas a su yo del pasado, a la niña que no fue escuchada, a la joven que se esforzaba por ser perfecta, a la mujer que un día se sintió invisible, y les decía, ya no estás sola, estoy contigo. Esa práctica, aunque simple, tuvo un poder inmenso, porque sanó, no desde el reproche, sino desde el amor. No necesitó una gran terapia para empezar, solo sinceridad, tiempo, y la decisión de no seguir cargando culpas que ya no le servían. Y al sanar eso, otra cosa importante ocurrió. Comenzó a confiar en su intuición. Durante mucho tiempo había vivido desde la razón, desde la lógica, pero Jung creía que la intuición es la voz del alma, y cuando aprendes a escucharla, cuando dejas de justificarte ante todo, tu calma se vuelve más profunda, porque ya no dudas de ti, ya no necesitas tantas explicaciones externas. Valeria empezó a decidir desde lo que sentía dentro, no desde el miedo, no desde el deber, sino desde esa certeza suave y firme que nace cuando estás alineada contigo misma. Y esa confianza trajo paz. Ya no necesitaba que todo saliera bien para sentirse segura. Se sentía segura porque confiaba en ella, incluso si se equivocaba. Y esa fue una de las revelaciones más grandes de su camino. La calma no es perfección, es autoaceptación, es saber que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, y eso es suficiente. Una tarde, mientras tomaba un té sola en su balcón, sintió un silencio nuevo dentro. No era ausencia de pensamientos, era ausencia de guerra. Su mente seguía hablando, pero ya no gritaba, ya no la atacaba, ya no la cuestionaba en todo. Era como si por fin su mente y su corazón estuvieran en el mismo lugar. Eso era paz, no un momento, no una técnica, sino una presencia, una forma de estar. Y entendió algo más, que esa presencia había sido cultivada por ella, que no vino de afuera, que no fue entregada, que fue el fruto de mirar su sombra, de soltar lo que no era suyo, de permitirse ser con todo lo que eso implicaba. Jung decía que el alma se fortalece cuando caminas hacia lo que temes en lugar de huir de ello. Y Valeria había hecho eso, no de golpe, no sin miedo, pero con verdad. Y ahora tú estás aquí, tal vez sintiendo muchas cosas que no puedes ordenar, tal vez queriendo correr de lo que sientes. Pero si sigues leyendo, si estás aquí, es porque una parte de ti sabe que ya no puedes seguir viviendo en guerra contigo, que mereces algo distinto.
algo más suave, más tuyo, más verdadero. La calma es una decisión, es un entrenamiento, pero también es un acto de amor. Amor propio, amor real. Y si lo eliges, si decides mirar dentro y sostenerte, te prometo algo, la calma que ahora parece tan lejana, empezará a sentirse más cerca, porque no está allá afuera, está en ti, solo espera que vayas a buscarla. La calma no es un lujo, es una necesidad emocional que muchas veces hemos olvidado porque la vida moderna nos exige rapidez, respuestas inmediatas y una mente en alerta constante. Pero cuando todo afuera grita, es la mente entrenada la que tiene el poder de sostenerse. El desafío no es evitar la adversidad. El verdadero desafío es aprender a responder con entereza cuando llega. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar lo que hay detrás del sufrimiento humano. Y una de sus ideas más poderosas es que la mente se ordena cuando el alma se reconoce a sí misma. Si la calma no llega, muchas veces es porque estás viviendo de forma fragmentada, porque has dividido tu vida en lo que muestras y lo que escondes. Y esa división interna genera conflicto, ruido, tensión. El primer paso para volver a la calma, entonces, es dejar de vivir en contra de ti misma, dejar de pretender estar bien todo el tiempo, dejar de ignorar lo que sientes, dejar de esforzarte por cumplir con ideales que no nacieron de ti. La mente se calma cuando empieza a habitar la verdad. Y para lograr eso, hay que practicar una honestidad radical con una misma. Reconocer que hay heridas, que hay días en los que no puedes más, que hay pensamientos oscuros que no sabes cómo manejar. Eso no te hace débil, te hace humana. Jung decía que el encuentro con uno mismo es, a menudo, el más doloroso, pero también el más necesario. Solo cuando te ves completa, con luz y sombra, puedes empezar a restaurarte. Otro aspecto fundamental del entrenamiento mental es la vigilancia sobre tus pensamientos automáticos. La mente no entrenada tiende a reaccionar desde el impulso, el miedo o la costumbre, pero puedes aprender a observarte sin fundirte con lo que piensas. No eres lo que tu mente dice, no eres tus dudas ni tus miedos, son eventos mentales, no identidades. La calma crece cuando comienzas a desarrollar la capacidad de elegir tu respuesta. Cuando en lugar de reaccionar con rabia, eliges el silencio. Cuando en lugar de atacarte mentalmente, eliges comprenderte. Cuando en lugar de rendirte, eliges sostenerte un poco más. Cada elección pequeña es un entrenamiento. Cada instante de conciencia es una semilla de paz. Y hay una herramienta clave que pocas personas practican con disciplina: la respiración consciente. Jung creía que los estados mentales profundos se reflejan en el cuerpo. El caos mental crea tensión física, y una mente tensa no puede pensar con claridad. La respiración lenta, profunda, dirigida, tiene el poder de interrumpir patrones de ansiedad, calmar el sistema nervioso y devolverte al momento presente. Respira profundamente. Aunque tengas miedo, aunque duela, aunque parezca inútil, hazlo de nuevo. La calma está en ese instante donde eliges estar presente, aunque nada afuera haya cambiado. Otro punto clave es la gestión del juicio interno. Muchas mujeres han aprendido a hablarse con dureza, a exigirse sin compasión, a verse con los ojos de la crítica constante. Pero no puedes tener calma si la voz dentro de tu cabeza solo sabe atacar. Entrenar tu mente también es enseñarle un nuevo lenguaje, uno más compasivo, más amable, más respetuoso. Uno que no te sabotee, sino que te sostenga. Piensa en cómo le hablarías a una amiga que está sufriendo. Ahora pregúntate, ¿por qué no merezco yo también ese trato? Jung sostenía que la individuación, el camino hacia el alma completa, requiere aprender a relacionarte con todas tus partes, también con las más heridas, también con las más sensibles, también con aquellas que te han avergonzado.
Esa integración no se hace con castigo, se hace con presencia y paciencia. También es fundamental recordar que la adversidad no es el enemigo, es el mensajero. Jung no buscaba eliminar el dolor, sino entenderlo. Decía que todo lo que nos irrita de otros puede guiarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Lo mismo ocurre con las crisis. Si las usas como un espejo, si dejas de resistirte y empiezas a preguntarte ¿qué quiere enseñarme esto?, puedes transformar el caos en crecimiento. El caos no te destruye, te revela, te muestra qué heridas no has sanado, qué patrones estás repitiendo, qué vacíos estás ignorando. Y eso, aunque duele, también libera, porque no hay libertad sin conciencia, y no hay conciencia sin adversidad. Una mente entrenada no es aquella que ya no sufre, es aquella que sabe qué hacer cuando el sufrimiento aparece. Es una mente que no niega lo que siente, pero tampoco se deja arrastrar. Es una mente que se observa, que respira, que se pregunta, que elige con claridad. Es una mente que ha decidido no vivir más al servicio del caos. Y por último, hay un principio poderoso que encierra todas las enseñanzas anteriores. La calma profunda nace del propósito. Cuando no sabes por qué haces lo que haces, cualquier adversidad te hace tambalear. Pero cuando tienes claro quién eres, qué valoras y hacia dónde vas, puedes resistir tormentas enteras sin perderte. Entrenar tu mente también es conectarte con lo que te da sentido, es recordar tus motivos, es sostener tu identidad incluso cuando las circunstancias cambian, es elegirte, incluso cuando otros no lo hacen. Porque una mujer que sabe lo que quiere y lo que merece, no se rinde fácilmente. Puede caer, sí, pero se levanta con dirección. Así que, si estás atravesando un momento difícil, si tu mente está cansada, si sientes que la calma es un lugar al que no puedes acceder, recuerda esto: no tienes que tener todo resuelto. No tienes que tener fuerzas perfectas. Solo necesitas hacer una pausa, mirarte con verdad y elegirte otra vez. La calma llegará, no como una solución mágica, sino como un espacio que tú misma construyes con cada acto de conciencia. Respira, abraza lo que sientes, cuestiona lo que piensas, habla con más amor y sobre todo, no te abandones. Carl Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. No dejes que tu alma se marchite entre pensamientos automáticos y exigencias ajenas. Entrenar tu mente no es solo para aguantar, es para renacer desde dentro, con claridad, fuerza y paz. Y esa paz empieza contigo.